Ahora sí. Bueno, pues buenas tardes a todos, noches. Estoy muy contenta, muy emocionada de estar aquí compartiendo con ustedes. He estado como asistente en algunas otras sesiones y de verdad em, estoy muy complacida por este programa que tienen en la Asociación de Enfermería Quirúrgica, un programa muy enriquecido y bueno, con la promoción que estamos teniendo ahorita para ir al Congreso, pues nos prepara todos estos temas. A mí me invitaron a hacer más que nada una reflexión sobre lo que nosotros estamos haciendo en nuestra profesión de enfermería. Miren, nosotros siempre hemos hablado de liderazgo, siempre hemos hablado de ser autónomos como profesionales de enfermería. Em, Me di a la tarea de hacer una serie de revisiones porque en la Universidad Veracruzana y desde siempre mi área, mi línea de investigación, las áreas que imparto en cuanto a mi papel de docente, pues es la administración ejercida en uno de los campos de enfermería, que todos sabemos que son cuatro: el campo asistencial, el campo administrativo, el campo de la investigación y el campo de la docencia. Nosotros debemos hacer una reflexión sobre lo que hacemos en cada uno de estos campos. Y bueno, pues el tema de liderazgo no es cosa fácil, es más que nada una reflexión y una invitación a nuestro quehacer, a nuestra tarea como profesionales de enfermería, sobre nuestra práctica cotidiana, que es la praxis, cómo nosotros, desde ser personas, porque nosotros no nos podemos separar de la profesión y ser enfermeros sin ser personas. Entonces, en nuestra tarea siempre como enfermeros viene de la mano de la persona. Y entonces, bueno, la invitación es a la reflexión de cómo nosotros desde nuestra propia circunstancia muy particular somos autónomos y somos líderes en los campos en los cuales nos desempeñamos. Y entonces, bueno, me di la tarea de hacer una revisión de las últimas publicaciones, de esta revisión sistemática que hoy en día, como decía el jefe, le decimos el maestro Cristian, eh, tenemos tenemos avances tecnológicos, tenemos avances en la ciencia, también tenemos avances en las búsquedas. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy responsables para revisar qué es lo último en la información, para poder hacer un análisis crítico de todo esto que se está publicando, de lo que se está diciendo a nivel mundial de los enfermeros y enfermeras, y después de haber vivido esta situación tan terrible, lo decía ahorita el maestro Cristian, como fue la pandemia, como está siendo, no ha terminado. Y entonces podríamos decir toda la experiencia que tenemos en nuestro campo, qué es lo que hemos venido haciendo, cómo es que nosotros vamos analizando nuestra circunstancia y bueno, nuestros actos humanos que nos permiten entrar en un proceso de reflexión, pero siempre esa reflexión tiene que ir hacia la mejora después de haber revisado qué estamos haciendo, qué podríamos mejorar, qué es lo que se dice de estos dos aspectos y elementos esenciales como son la autonomía y el liderazgo. Y van juntos, porque hablamos de la profesión. Y bueno, pues me permito compartirles que dice que la profesión de enfermería ha evolucionado constantemente y de una manera impresionante, lo que ha permitido la inserción de diversos conceptos, que es lo que comentaba hace un momento, como la autonomía y el liderazgo. Sin embargo, no siempre ha sido considerado con el mismo valor. Entonces, vamos a darnos la oportunidad, si son tan amables, de reflexionar el por qué en muchos de los casos no percibimos el valor para nuestra profesión y qué es lo que podríamos hacer. Esa es la tarea el día de hoy. Bien. Y bueno,
Letelier y Belandia en el 2012 nos mencionan que se debiera avanzar aún más. Y entonces, desde la profesionalización al profesionalismo, porque a veces los conceptos nos hablan de que es la misma cosa. Y así nos lo dicen también cuando revisamos estos conceptos, pero cuando nosotros cristalizamos la función, decimos que estamos siendo profesionales, estamos ejerciendo con profesionalismo nuestra tarea. Dice como una apuesta de integración entre la teoría y la práctica, porque nosotros fuimos formados desde las universidades. Uno de los artículos que estuve revisando para poder compartir y para poder estar en una situación muy actualizada, independientemente de los clásicos de la administración, nos dice que cuando nosotros integramos la teoría con la práctica, podemos ser muy críticos y entonces sabremos si nuestra guía, que es la teoría, nos puede ayudar para mejorar nuestra práctica. Porque nos sucede todo el tiempo, nos está sucediendo que tenemos un referente. Ejemplo, tenemos, hablamos de dos escenarios, ¿no? El escenario ideal y el escenario real. El escenario ideal es todo lo teórico, todo lo que nosotros venimos desde nuestra formación, las guías, los manuales, las normas. Tenemos una normatividad tan intensa y tan inmensa en nuestras instituciones, en todos los lugares donde nosotros podamos realizar análisis y búsquedas responsables, por favor. Podemos saber si nuestro escenario real, lo que estamos haciendo todos los días, los que están activos, ejemplo, en el campo hospitalario en este momento, o los que estamos formando recursos, que ya tenemos la experiencia de la práctica, ¿qué tanto nos alejamos o nos acercamos? Y entonces sabremos el equilibrio, sabremos si lo que estamos haciendo es únicamente la reproducción de los procedimientos que de manera cómoda los venimos realizando todos los días y hacemos solamente rutinas o estamos haciendo ese análisis profundo de lo que se esperaría de un profesional que ejerce su función con profesionalismo. Y entonces, bueno, dicen, donde se combine ese conocimiento con el saber hacer. Cuando hablamos de los postulados de la educación, los pilares de la educación, los postulados de la UNESCO, hablamos de el saber conocer, del saber ser, del saber hacer. Y entonces entramos en un campo muy importante, como es el saber moral. El saber moral que nos habla de esa forma o de esas reglas de comportamiento que en muchos de los casos los estamos dejando de lado. Entonces, la reflexión en esta tarde, en esta sesión, es precisamente ir hacia allá. Dice, ¿qué estamos haciendo con el saber hacer y el saber moral? Y todos sabemos a qué se refiere el saber moral. Habla un gran teórico de liderazgo como lo es John Maxwell. Él dice que nosotros como primer precepto para establecer una relación entre nosotros como parte de un equipo multidisciplinario, tenemos que tener lo primero, el respeto, pero no lo vamos a tener si no trabajamos para él. Y entonces hablamos de ganarnos el respeto. Todo esto resultado en nuestros actos, por supuesto. Respetar al otro para que nos respeten, ¿verdad? Y aplicar la regla de oro, por supuesto. Dice, en donde se facilite la eficacia para la toma de decisiones. Nosotros vamos a ir rescatando elementos muy importantes, porque son como palabras claves, ¿no? ¿A qué se refiere la integración teórica y práctica? ¿A qué se refiere el saber hacer, el saber moral? Y entonces hablamos de esa eficacia que tanto a lo mejor tenemos así como conocida, pero entonces, ¿cuáles son nuestros criterios o cuáles son nuestros indicadores que digan que nosotros estamos siendo eficientes y eficaces en nuestras áreas donde nos desarrollamos y cómo es que estamos tomando las decisiones? Y entonces ahí vamos a ir identificando poco a poco
si lo hacemos de manera autónoma, porque nuestra esencia en el campo de enfermería es la acción de cuidar. Cuando nos preguntan a los enfermeros, ¿no? Y entramos en una condición de decir, ¿a qué se dedican los enfermeros? Y entonces muchos no tenemos esa conciencia, esa respuesta inmediata de decir, los enfermeros somos expertos en el cuidado, que sí podemos compartir, brindamos cuidados de enfermería, como por ejemplo, tomamos signos vitales, administramos medicamentos, hacemos procedimientos generales y específicos, todo eso. Pero a veces nos cuesta trabajo decir, nuestra tarea, la praxis de la enfermería es la acción de cuidado. Y entonces estaremos en una situación muy importante que tenemos que ir tomando en cuenta para poder ir avanzando en esta reflexión que debemos tener eh, muy vista, muy reflexionada para poder encontrar esa razón de ser. Y bueno, vamos a hablar un poquito del término de liderazgo, que todos sabemos, que todos hemos en nuestra formación, en nuestros ambientes, en los programas de educación continua, los que son ya formados en el campo de la administración. Bueno, todos hemos escuchado en algún momento qué es el liderazgo y bueno, para poder compartir con ustedes esta información, dice entre muchos, dice que aunque el término líder se usa desde el año 1300, la palabra liderazgo es conocida en inglés como leadership, y en la primera mitad del siglo XIX, a pesar del uso relativamente reciente en el idioma inglés, el término liderazgo tiene varios significados. Y entonces, bueno, decimos que el liderazgo representa el proceso de ejercer influencia sobre una persona o un grupo de personas que se esfuerzan por alcanzar su objetivo en determinadas situaciones. Esto nos lo dice García. Y bueno, esto es lo que más conocemos, ¿no? Sí, dice que el líder tiene esa posibilidad de poder influir en los demás y hacer y acompañarlos y llevarlos a que cumplan el objetivo. Y entonces, bueno, también dice que es definida esta palabra liderazgo como un comportamiento, entendiéndolo en función de la personalidad y de la situación. O sea, nosotros tenemos una personalidad y tenemos ahí en un conjunto de situaciones importantes que hacemos en nuestra práctica diaria o la praxis de la enfermería, tenemos muchísimo que analizar y entonces vamos a ir identificando si esa función la vamos realizando. El liderazgo es establecido entre la influencia y el conocimiento de las personas para la ejecución de tareas. Esto lo dice Barbosa. ¿Cómo es eso? De que la influencia y el comportamiento de las personas. Porque dice que el líder, si no conoce, fíjense bien, algo bien importante, si no conoce a los elementos de su equipo, no puede ser líder, no los puede llevar a alcanzar el objetivo porque no los conoce. Y entonces, bueno, nosotros cuando ejercemos el liderazgo, debemos acercarnos a los elementos que forman ese equipo. Y bueno, sabemos que en las instituciones tenemos desde el micro equipo hasta el macro, ¿verdad? Afortunadamente, en las instituciones, nosotros como enfermeros tenemos nuestra estructura organizacional bien delimitada. Nosotros tenemos toda una historia, ¿no? Provenimos de áreas importantes que nos han heredado, como dice que la iglesia es uno de los representantes máximos para la administración, lo mismo que la milicia. Y entonces, ¿qué dice la milicia? Tramos cortos para poder ejercer ese liderazgo y tener el control, pero antes del control, el conocimiento de cada uno de los elementos que forman ese grupo, para poder identificar esas capacidades, esas posibilidades que entre todos nos lleve a lograr el objetivo. Y a lo mejor decimos, bueno, sí, esto se dice, pero cuando estamos en la operación es totalmente diferente, no tenemos reacciones tremendamente no estudiadas, porque hay algo importante aquí. Dice que el ser humano es el ser más complejo que existe sobre la Tierra. Y entonces nos enfrentamos a otra situación, a otra circunstancia, y aunque no ejerzamos en las instituciones una función de líder, somos líderes.
Pero entonces vamos a ir sobre este análisis, esta reflexión, identificando aspectos muy relevantes. Dice que, y esta pregunta, voy planteando preguntas para que podamos ir trabajando estos aspectos de reflexión, más que nada. Dice, ¿y el ser líderes nos hace autónomos? Después de haber revisado, dice que recientes estudios acerca del liderazgo han mostrado en común el concepto de ser un fenómeno de grupo, que implica un proceso de influencia de un individuo sobre los demás. Y entonces a veces nosotros tendremos indudablemente que dedicarnos a estudiar el comportamiento humano. Nos llama esa necesidad de conocernos a nosotros primero, antes que nada. Vamos a darnos la tarea de conocernos primero nosotros, cuáles son nuestras condiciones particulares, personales, nuestras necesidades, nuestras metas, nuestras expectativas, qué es lo que somos nosotros para poder compartir con los demás. Nosotros no podemos ir a darle o a pedirle al otro algo que nosotros no tenemos. Entonces, bueno, cuando hablamos de los grupos, invariablemente que la dinámica de los grupos se va dando de forma natural. Y entonces diríamos, no solamente tengo que estudiar el comportamiento humano, las reacciones de las personas cuando están solas y cuando están en los grupos, sino también ahora tengo que estudiar qué condiciones debo crear a mi alrededor para poder decir que soy líder y soy autónomo en el campo de enfermería. Tengo que conocer esto de la dinámica de grupos. ¿Y qué es la dinámica de grupos? No, a veces, miren, cuando nosotros nos dedicamos a estudiar un poquito más sobre la educación, nos damos cuenta de que vamos aclarando muchos aspectos que venimos arrastrando de conceptos, de pensamientos, de ideas, de cultura, que a lo mejor no es lo más adecuado. Ejemplo, cuando hablamos de la dinámica, ¿no? Entonces, vamos a hacer una dinámica cuando estamos en un curso, en una plática, en alguna... Ay, ahora vamos a hacer una dinámica. No, esas son técnicas grupales, técnicas de integración, técnicas de trabajo. La dinámica es algo diferente. La dinámica es lo que se da en cualquier grupo humano. Ejemplo, cuando nos conocemos nosotros, estamos, y tiene sus etapas, ¿no? La dinámica de grupo, ejemplo, hay grupos como el nuestro en quirófano, ¿verdad? En el campo de la enfermería quirúrgica, hay grupos cerrados. Se dice que el grupo de los enfermeros y enfermeras quirúrgicas y todo el team quirúrgico son grupos cerrados. Igualmente que el grupo de terapias intensivas, grupos de urgencias, hasta urgencias, ¿verdad? También. Cuando nosotros nos conocemos, decimos que es como la relación de pareja. Todos muy bonito, ay, qué bonito, ay, qué precioso, ay, qué bien me caes, ay, que todo lo haces muy bien, pero solita esa dinámica tiene su proceso. Cuando nosotros empezamos a demostrar todo lo que somos y entonces decimos, esto no me gusta, esto sí, soy disciplinado, soy indisciplinado, y ahorita vamos a ir un poquito a hablar de situaciones de comportamientos, de reglas y de políticas que invariablemente hay que hacerlo. Entonces, se da ese un poquito de jaloneo, ¿no? Que es parte natural de la dinámica del grupo. Después de eso, hay acuerdos, y esto lo tenemos que saber, que esos acuerdos son la fortaleza, porque se establece la relación humana y el trabajo colaborativo. Pero si nosotros nos quedamos en la segunda fase, donde viene el jaloneo, el debate, como que no somos iguales, como que tú te gusta esto y a mí me gusta aquello, no importa. Aquí la idea es unir todas esas posibilidades y competencias para alcanzar el objetivo. El objetivo es lo importante. Cuando llegamos a ese nivel, se dice que los grupos están maduros y entonces los grupos caminan solos. Los grupos no necesitan que nadie los esté supervisando. Los grupos ya saben lo que tienen que hacer, no rutinas, cuestiones de crecimiento, cuestiones de mejora continua. Y se dice entonces que el liderazgo es un proceso colectivo y por tanto compartido entre todos los miembros. Y ahí nosotros vamos avanzando en esta percepción de lo que es el liderazgo propiamente aplicado y visualizado desde nuestros escenarios. Porque no solo vamos a hablar de la teoría, tenemos que ir
compartiendo aspectos que son muy importantes de reflexión para que nos deje una sensación de reflexión y de análisis de lo que podemos mejorar. Esa es la idea. Bien. Bueno, pues los profesionales de enfermería, otra pregunta, ¿no? Dice, ¿los profesionales de enfermería somos líderes autónomos? Todos haciéndonos la pregunta. ¿Somos líderes autónomos? Dice, si los autores afirman, esto nos lo dice Landban en un estudio donde habla de transitar entre el ejercicio de la autonomía y el liderazgo, y está publicado en ese cielo. Y entonces nos dice, si los autores afirman que el líder es la persona que influye y orienta el rumbo, las opiniones y el curso de las acciones. O sea, aquí nos dice que nosotros como líderes debemos de orientar el rumbo. Debemos saber qué piensan los demás, todas las opiniones, y darle un curso a las acciones. A lo mejor vamos a necesitar otras herramientas administrativas que tenemos, también son necesarias. Y así como hablamos de la formación en el campo de conocer la personalidad de cada uno de los elementos del grupo, es un compromiso, también nos habla del dominio de la teoría y la práctica propiamente de nuestra profesión, que debemos ser expertos y debemos estar actualizándonos. También nos habla de que debemos tener un curso en nuestras acciones para llegar a ese objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? El cuidar, pero ¿cómo cuidar? O sea, nosotros no podemos decir, ay, sí, lo estoy cuidando. Cuidar, llegar al campo de la calidad y la excelencia. Y nosotros, ¿cómo vamos a lograr que saber si la persona que cuidamos le dimos calidad en la excelencia, ¿no? Porque a lo mejor el paciente se va satisfecho con el cuidado. Es uno de nuestros indicadores básicos, que la persona esté satisfecha. Y luego, pues, lo mejor, que se recupere y vuelva a sus actividades, ¿verdad? Los reincorporemos a la sociedad, principios fundamentales de enfermería. Y luego dice que el líder se asemeja al entrenador. Y esto me gustó mucho porque nosotros dice que entonces fungimos como entrenadores en todos nuestros campos, en los 4 campos. Dice cuya misión fundamental es instruir, facilitar la sinergia. ¿Cómo es eso de la sinergia? ¿Cómo dice que la sinergia es crear? Es crear esa posibilidad de que se perciba en el ambiente unas ganas de hacer las cosas y hacerlas bien, dice, y cuidar que la mística, la disciplina, palabra clave, la disciplina y la confianza posibiliten los resultados del equipo de trabajo a aceptar. Y entonces hablamos de otro valor. ¿Se acuerdan que empezamos hablando del respeto? Hablamos de la disciplina. Y entonces, por favor, yo pido una reflexión. ¿Qué tan disciplinados somos? ¿Qué tanta confianza podemos darle a quien atendemos siendo disciplinados desde los principios fundamentales del bien hacer? ¿Se acuerdan que hablamos de la moral y de las reglas morales y de un compromiso de la disciplina? Y la disciplina se apoya en los valores universales, como son el respeto, como son la responsabilidad, la puntualidad, la integridad, la honestidad, y bueno, pues todos sabemos cuáles son, para dar confianza y obtener, por supuesto, los resultados, que todos tenemos que saber que el equipo tiene un objetivo y cada uno de nosotros no va a ser lo mismo, porque somos un engranaje, somos toda una maquinaria enorme en las instituciones. Las estructuras ya están dadas y entonces tenemos que saber qué nos toca. No nos vamos a inventar nada, todo está escrito. Aquí la habilidad es saber dónde dice, porque en muchos de los casos hacemos cosas que no nos tocan. Y no me voy a cansar de en cualquier ambiente donde me presente de compartir y comentar esto, porque es una de nuestras debilidades en nuestra profesión. El no realizar funciones que no nos corresponden. El hacer pura la función de enfermería no es cosa fácil.
porque es lo que nos van a vigilar, a supervisar, a auditar, que hagamos las cosas que sí nos tocan y las hagamos bien. Ok. Otra pregunta, ¿cómo ejercemos el liderazgo en los ambientes quirúrgicos? Bueno, pues como quirúrgicos todos, hemos vivido el ambiente quirúrgico, hemos sabido lo que es estar en una intervención quirúrgica, y yo le digo a los estudiantes, quizá estén por ahí algunos presentes, eh, ¿por qué en el quirófano se dice que es un ritual? Que es un ambiente tan respetado, tan especial, del que nosotros nos enamoramos como enfermeros quirúrgicos y que cuidamos todos los detalles y que somos responsables de de nuestra sala de quirófanos y somos celosos y somos cuidadosos. El deber ser, ¿ok? El deber ser. Dice, independientemente del área en que se actúa, tendrá que ejercer el liderazgo el profesional de enfermería, pues tendrá un equipo para el cual tendrá que ser ejemplo. Miren, tenemos que tocar aspectos que a veces como que nos incomodan un poquito, pero creo que sí debemos reflexionar en aspectos que podrían poner en peligro a quien cuidamos, y aparte a nosotros, ¿no? Y aparte a nuestra imagen, y aparte a quien formamos, y aparte no llegamos a donde es la intención de este tema, por ejemplo, a la autonomía, porque dice que para ser autónomos tenemos que lograr el respeto, lograr el reconocimiento, no esa fuerza, no se vende, no se regala, no se compra, no se presta. Dice que nosotros como enfermeros quirúrgicos y todos los profesionales tenemos que tener algo que se llama autoridad moral. Y entonces esa dice que se comulga con el ejemplo. ¿Cómo ser ejemplo? ¿Cómo somos ejemplo? Hablamos de dos escenarios, del escenario ideal y el escenario real. Y decimos, cuando yo no sepa qué decisión tomar, porque somos tomadores de decisiones, cuando no sepa qué decisión tomar, entonces me voy a mi guía, me voy a la teoría. ¿Qué debería estar haciendo? Y esa es la que me va a dictar. No te confundas, esto es lo que debe ser, el deber ser. Dice, dentro del equipo, el enfermero necesita, porque pertenecemos a un equipo. Y ese respeto, acuérdense que en muchos de los casos lo tenemos que pelear, ¿no? De primera intención. Tenemos ahí que desarrollar una serie de actitudes y aptitudes con nuestro equipo para poder ser atendidos y escuchados. Dice que tenemos que delegar. Nosotros no podemos hacer todo. Debemos organizar. Todos los enfermeros quirúrgicos tenemos que llevar a cabo todo nuestro proceso administrativo, ¿no? En todos los ambientes. Y bueno, no solamente en el quirófano, aquí lo dicen todos los ambientes. Y debemos organizar la tarea, por ejemplo. Desde un día antes en el ambiente quirúrgico se sabe qué cirugía vamos a tener. En el caso de que sea lo programado, ¿ok? Vamos a tratar de enfatizar en el deber ser, que debe haber una planeación quirúrgica un día antes, que se debe organizar, que nosotros desde un día antes estamos en la sala de quirófanos donde ya sabemos qué nos va a tocar, ya sabemos qué instrumental vamos a ocupar, ya sabemos qué técnica quirúrgica se va a llevar a cabo, ya debemos saber cómo se va a realizar este procedimiento, quién lo va a realizar, porque todavía no se logra unificar, ¿verdad? Las técnicas, los médicos son de diferente formación, diferente escuela, así como nosotros, pero si nos apegamos a los cánones de lo que debe ser, en cuanto a las técnicas quirúrgicas y los procedimientos, pues nos va a ir bien. Decía el maestro Cristian, vamos a actualizarnos al Congreso, ahí vamos a poder visualizar avances, vamos a poder visualizar qué se está haciendo en otros países, en otros ambientes, y vamos a revisar para poder implementar estrategias de mejora. Nosotros estamos comprometidos a capacitar al otro, al que llega o al que en un momento dado se resiste, ¿no? Porque también nos vamos a encontrar al que se resiste al cambio. También, invariablemente, tenemos que desarrollar esa sensibilidad de poder tocar aquellas fibras más sensibles de la persona para poder decir, hey,
necesitamos que te capacites, ¿no? Y luego establecer metas. No podemos ir nada más a la deriva, a ver qué sale, a ver qué es. Y entonces hemos estudiado una especialidad de enfermeros quirúrgicos, los que ya son enfermeros quirúrgicos, y bueno, tomando en cuenta la asociación, debemos saber qué suturas vamos a ocupar, qué equipo, qué técnica, o le vamos a ir a preguntar al doctor, como en algún momento se escucha, ¿no? Doctor, ¿qué sutura va a ocupar? O sea, ¿como por qué? Si yo me sé la técnica y nos pone la mano y qué necesita, pues tengo que saber los pasos de la técnica quirúrgica, porque una planeación. Y entonces el médico, el cirujano me va a reconocer que soy competente para estar donde estoy y me va a respetar. Y entonces voy a tener la autoridad para decirle, ¿sabe qué? No se lavó correctamente, doctor. ¿Sabe qué? No le voy a poner los guantes, discúlpeme. No pueden meter la mano en mi mesa porque soy la enfermera especialista quirúrgica y tengo que cuidar y soy responsable de la cadena de esterilización. Y entonces vamos a avanzar muchísimo. Pero antes dice, ¿cómo nosotros logramos integrar la teoría con la práctica y cómo demostramos esa competencia? ¿Cómo la proyectamos? Dice, proyectar y desarrollar otras competencias que nos hagan líderes. Tenemos que ampliar nuestra formación. Y dice ser un influenciador. ¿Cómo podremos ser influenciadores? Pues nosotros, a partir de nuestras experiencias, a partir de esa sinergia, a partir de esa disposición, construir escenarios de mejora, construir escenarios que nos hagan vislumbrar otros aspectos de desarrollo, de crecimiento que nos van a ayudar muchísimo para poder cumplir con estos aspectos. Y entonces, bueno, dice, ¿queremos ser autónomos y ejercer el liderazgo? Y pues todos, lógicamente, vamos a decir que sí queremos. Nos dice Balzanelli en 2012, dice, el enfermero tiene en su esencia el contacto con el otro. Y entonces, sea en el ejercicio del arte de cuidar o también administrando equipos, preocupándose de quién cuida una vez que resuelve conflictos, practica la equidad en la toma de decisiones. No es cosa fácil. Nosotros nos forman y nos educan para ser sensibles. Todo ser humano es sensible, pero cuando tomamos decisiones, en la mayoría de los casos, tenemos que tener equidad. Tenemos que tener mucho cuidado para poder tomar decisiones, y más si son en la praxis de la profesión de enfermería. Dice que se guía por la ética. La ética, ¿qué nos dice? Nuestro mayor principio de la ética es no dañar. Y entonces, ¿por qué? Y a lo mejor cuando tocamos estos puntos no nos gusta tanto, ¿no? ¿Por qué no usamos el uniforme correctamente? ¿Por qué usamos otros uniformes? ¿Por qué nos dijeron que el color azul cielo, pues este cielo, el azul cielo, el verde pastel, porque son colores tranquilizantes? ¿Y cómo viene nuestro paciente? ¿O cómo nos hemos sentido nosotros cuando vamos al quirófano? Ansiosos, con temor, con preocupación, y todavía se nos presenta alguien de rojo. Imagínense, los colores tienen su efecto. Los colores tienen una intención. Y nosotros, por ejemplo, en fiestas patrias, verde, blanco y colorado, en Navidad, casi como que Santa Claus, el gorro tejidito, el gorro con el moño. ¿Así nos enseñaron? ¿Eso es lo correcto? Cada quien reflexione. Cada quien reflexione. Porque si dice que nos guiamos por la ética y por la formación, es nuestra responsabilidad. Por eso invité de primera intención a la autorreflexión. No hay cuestiones de que tú lo haces así, no, cada quien. Dice, y por la ley del ejercicio profesional. ¿Y cuál es la ley del ejercicio profesional? Pues es todo nuestro marco normativo, todo nuestro marco jurídico, toda la normatividad de cada una de las instituciones y pues la que aplica para todos, ¿no? La Ley General de Trabajo, la Ley General de Salud y bueno, todos los organismos internacionales. Dice, busca la participación de sus pares. ¿Y quiénes son nuestros pares?
Pues nuestros pares somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que vamos participando entre cada una de las circunstancias, dice, en la construcción de planificaciones y proyectos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son situaciones que tenemos que considerar para poder reflexionar en esta situación. Si nosotros hablamos de la participación de los pares nos ayudan, pero también nos pueden convidar para comportamientos que son producto de los hábitos, producto de las rutinas. Mira, tú llegas a un servicio, esto se hace así, ¿y por qué lo hacemos así? Si se debe hacer así. Porque aquí lo hacemos así. Y entonces vamos tomando conductas que no son las esperadas, que en la mayoría de los casos son en desapego al deber ser o a los lineamientos que nos marcan cómo debe ser. Y si desconocemos cómo debe ser, no pasa nada si vamos a revisar, no pasa nada. Y entonces, todavía otro punto más, que dice que para que podamos ejercer, ser autónomos y ejercer el liderazgo, dice que debemos servir de inspiración. Imagínense, servir de inspiración para que haya seguidores dispuestos a continuar los caminos. Si nosotros realizamos nuestra tarea, nuestra profesión en nuestros 4 campos, si estamos comprometidos, si estamos en el campo de la ética, del deber ser, de aplicar la teoría con la práctica, no necesitamos, hey, quiero ser tu inspiración, quiero ser tu inspiración. No, en automático se va dando esta continuidad. Dice, establecer redes de consejería, redes de acompañamiento, redes de compartir. Por ejemplo, estos espacios también ayudan muchísimo. Y qué bueno que estemos aquí, qué bueno que estemos tratando de revisar, reflexionar aspectos que los hemos escuchado, los hemos atendido, pero ¿qué tanto estamos haciendo, no? Desde nuestro propio campo. Entonces, repito, sirve de inspiración para que haya seguidores dispuestos a continuar los caminos. Y entonces eso se llama trascender. ¿Qué tanto estamos trascendiendo para que los que vienen atrás hagan las cosas bien? Y es como por añadidura, ¿no? Dice, si hacemos las cosas bien, los demás que nos observan también lo harán. Si nosotros respetamos, los otros también lo harán. Si nosotros nos ponemos correctamente el uniforme, los otros también lo harán. Y entonces es una manera sutil y subliminal de ir tratando de ser conscientes de lo que implica ser autónomo y ejercer el liderazgo. El liderazgo así como que yo soy el líder. Hay líderes, no hablamos de los estilos de liderazgo, no hablamos de los líderes formales y los informales, porque eso ya lo sabemos. El líder informal, por ejemplo, puede ejercer el liderazgo sin ser directivo, sin ser jefe. Y todos sabemos que siempre en los servicios y en las áreas hay líderes. Se llama líder oculto, ¿no? El líder moral, a quien todos preguntan, a quien todos atienden, a quien todos siguen. ¿Por qué? ¿Qué tiene, no? ¿Qué es lo que hace? Y entonces es una autoridad moral la que ejerce. Bien. Bueno, dice líderes autónomos en la praxis de la profesión de enfermería. Y dice que además de eso, la capacidad de liderar es reconocida como un instrumento imprescindible en el proceso de trabajo del enfermero o enfermera, que puede ayudarle en la gestión de las acciones de enfermería y contribuir a la formación de un grupo de trabajo cohesionado y comprometido. Esto nos lo dice igual Balsanelli. ¿Cómo lograr un trabajo, un equipo de trabajo o un grupo cohesionado y comprometido? Conociéndonos, relacionándonos, a veces no sabemos ni cómo se llama nuestro compañero o nuestra compañera, ¿no? Si está casado, si no, si qué problemas tiene. Tampoco se trata de estar platicando todo el día de la problemática de cada uno de nosotros, pero sí importante saber nuestros procesos de vida. Eso es importante para apoyarnos y acompañarnos. Y nos dice Ribeiro Santos y María en 2012 que defienden también que inevitablemente el enfermero desarrollará la habilidad de liderazgo.
Fíjense que aquí llama la atención porque en este análisis dice que todos podemos ser líderes, porque ya ven que hay algunas bibliografías, algunas lecturas que nos dicen, algunos libros que cuando hacen la pregunta, ¿no? ¿El líder nace o se hace? Y entonces, en esta revisión, se hizo un estudio cualitativo en donde participó un mínimo número de profesionales de enfermería y la identificación fue esa, que todos como enfermeros estamos llamados a ejercer el liderazgo, porque es una habilidad que dice que independientemente de nuestras características personales, la enfermería requiere de un profesional competente. O sea, urge que nosotros seamos líderes y que seamos competentes y que seamos capaces de lidiar con la gran diversidad humana. Porque nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de atención es la persona, pero para eso debemos estudiar a la persona. Debemos saber sus reacciones. Hay teorías de enfermería, hay teorías psicológicas, hay teorías de la personalidad que nos dicen cómo es la persona y cuáles son sus respuestas. Y hacia allá podemos ir. Podemos estudiarnos a nosotros mismos y saber cómo podríamos apoyarnos. Dice que debe ser capaz de lidiar con la gran diversidad humana y bueno, además de mostrarse apto, todavía, ¿no? Apto para resolver problemas. ¿Cómo resolvemos la problemática que se nos presenta en el cuidado? ¿Cómo hacemos? Y luego proponer cambios, ¿no? ¿Cómo hacer de diferente forma y de manera más práctica las cosas? No improvisar. Eso no es calidad, porque ahí no va a haber criterio, ni va a haber rúbrica, ni va a haber guía que nos diga que si estamos haciendo bien o mal. Cuando improvisamos ya salimos de esa línea de mejora, de esa área de competencia, de ese espacio que nos permite entrar en la excelencia. Nosotros no debemos improvisar. Cuando improvisamos a lo mejor es por una situación urgente, pero no debemos hacerlo, no debemos entrar en la cultura de la improvisación, que ni es cultura. Es una acción refleja que debíamos tener quizá en una ocasión, no por siempre. Mira, así hacemos porque no hay esto, no hay aquello. Tendremos invariablemente también que hacer gestiones, porque son problemas, hacer gestiones para poder lograr contar con los insumos necesarios, el deber ser, ¿ok? El deber ser, que no se nos olvide. Dice, señalando soluciones para lo que no satisface las necesidades de la población y propiamente del equipo, ¿no? Entonces, eso es importante considerar. Y bueno, líderes autónomos en la práctica, en la praxis de la profesión. El enfermero como profesional y coordinador del equipo necesita ejercer el liderazgo y para esto necesita adquirir habilidades y conocimientos que le permitan desempeñarse, sean en instituciones hospitalarias de salud o en actividades de salud comunitaria. O sea, nosotros tenemos varias áreas, ¿no? Tenemos las instituciones en los 3 niveles de atención, por ejemplo, en primer nivel de atención, en centros de salud, en clínicas, en segundo nivel de atención, hospitales generales de zona, en tercer nivel de atención, unidades médicas de alta especialidad. Tenemos la práctica comunitaria, tenemos la práctica independiente, que hoy en día está teniendo mucho auge, como por ejemplo estas clínicas que están también implementándose como del parto humanizado. Ahí entra en función también nuestra experiencia y nuestra preparación o capacitación para ejercer el campo de la administración. En cuanto a emprendedores, en cuanto a la microempresa, tenemos otros campos que antes no teníamos. Y dice que la función del líder, una vez que está directamente involucrado con el análisis crítico, identifica problemas, toma decisiones, planifica e implementa los cuidados. Entonces, esto creo que nos suena así como a proceso de enfermería, ¿no? Que dice que el proceso de enfermería es el método científico de la enfermería. Y entonces nosotros estaremos llevando a cabo nuestra profesión, la praxis de la profesión de manera científica. Y de acuerdo a esto, dice que otros profesionales también del equipo de enfermería, bueno, designamos estas tareas y la motivación de los profesionales del equipo de salud. Cuando existe motivación, todo funciona. Todo funciona porque la motivación dice que es el motor. El motor para hacer
o dejar de hacer algo, ¿no? Y entonces, pues hablamos de dos tipos de motivación. La motivación extrínseca y la motivación intrínseca. La mayoría de los seres humanos, en especial los latinos, los mexicanos y los veracruzanos, propiamente dichos, existe la motivación extrínseca. Se tiene que trabajar la intrínseca. ¿Qué quiere decir esto? El reconocimiento de la tarea cuando se lleva a cabo de manera excelente, la mayoría de las personas necesitan ser reconocidos. Esa es la motivación extrínseca. Se debe llevar a cabo porque el común denominador necesita ser reconocido y así se siente motivado, se siente que es parte del equipo. La motivación intrínseca dice que este tipo de motivación es el logro particular, esa sensación que percibimos nosotros, pero de manera particular, individualizada. Ejemplo, hice esto hoy muy bien, bravo, bravo, qué bueno, aplausos para mí. No necesito que los demás me aplaudan, ¿ok? Me estoy reconociendo y siento que lo hice bien, pero para esto tenemos que desarrollar antes la autocrítica, porque no podemos decir que estamos haciendo excelente cuando a lo mejor nuestros criterios de excelencia están muy por abajo de lo esperado. Por eso la guía es el deber ser. ¿De acuerdo? Bien. Dice que los profesionales de enfermería, líderes y autónomos en su equipo, bueno, esta es una reflexión casi final, que los enfermeros que anhelan prosperar en la posición de líder del equipo de enfermería necesitan desarrollar algunas características. ¿Cuáles serían? Compromiso, flexibilidad. Nosotros no podemos ser inflexibles. Tenemos que ser un tanto flexibles. La comunicación efectiva es vital en nuestras áreas, en nuestros grupos. La responsabilidad como un valor, por supuesto, y la responsabilidad, todos sabemos a qué se refiere la responsabilidad cuando dicen, este enfermero o esta enfermera es muy responsable. Y entonces nosotros sabemos a qué se refiere la responsabilidad. Y es el cumplir, ¿no? Y dice, cumplir y hacer cumplir es una máxima. Cumplir y hacer cumplir. Y nosotros en nuestros campos somos observados. Y si nosotros pedimos que los demás cumplan y nosotros no lo hacemos, no funciona. No funciona esta idea, esta línea, este compromiso, no va a tener resultados. Porque primero nosotros, para poder tener resultados de acuerdo al objetivo planeado, tenemos que cumplir. Y luego esperar que los demás cumplan a partir de nuestro cumplimiento. Debe haber una buena relación interpersonal entre el equipo, ya lo comentamos, dice dice John Maxwell, que el equipo es la relación humana es el pegamento. Es el pegamento, hagan de cuenta que unimos las partes, dice que es el pegamento del equipo y que si nosotros no tenemos buena relación entre las partes, no podemos tener una cohesión. Entonces, eso es muy importante. La creatividad. Hablamos que la creatividad es una posibilidad que tiene el ser humano y que es inacabable. La creatividad y la innovación son inacabables. No hay límites para nosotros. Y en enfermería no hay nadie que nos detenga. Los únicos que nos ponemos límites somos nosotros. Entonces, debemos ser organizados también, debemos planear, luego organizar, luego integrar, luego dirigir y luego controlar, que son aspectos que nos hablan del proceso administrativo. Y entonces, bueno, vamos a tener situaciones que vamos a tener que llevar a cabo. Y también, bueno, el saber oír. El saber oír es importante porque si no escuchamos al otro, no podemos saber cómo estamos haciendo las cosas. Eso es muy importante. Y luego, pues, aquí hay una enfermera, ¿no? O sea, una enfermera y dice, bueno, y ahora, ¿cómo lo hacemos? Después de haber hecho la reflexión de todo esto que estamos trabajando, dice, ¿cómo lo hacemos? Pues una manera de lograr, hablaba el maestro Cristian
antes de la presentación, decía esto de la autonomía, esto de liderazgo y luego pues hablar del empoderamiento, pues como que no es cosa fácil, porque venimos hace décadas hablando de que los enfermeros nos empoderamos, de que los enfermeros nos posicionamos. Y dice, ¿cómo es eso, no? Dice, una manera de lograr el empoderamiento de enfermería es que las y los enfermeros sean competentes al momento de ejercer la práctica clínica, que cuenten con los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para ejercer con responsabilidad y puntualidad la profesión de enfermería. No hay otro camino. Esto es resultado, esta reflexión es resultado de otro artículo que hizo Gregoris, que habla también sobre el empoderamiento de enfermería. Y entonces, esto es resultado de una investigación de muchos enfermeros y enfermeras, y entonces ese es el camino, ¿no? Dice que de manera que, logrando autonomía y liderazgo en enfermería, ahora sí, podemos ser parte del empoderamiento de esta profesión. Entonces, si nos percatamos, es así como que el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y esta reflexión, de verdad que es el punto clave. Es el punto clave porque es la pregunta que siempre nos hacemos. Porque no es hacer plantones, no es inconformarnos, no es levantar la voz, no es hacer escritos, no, no. Esta es la clave. Ser competentes, ejercer nuestra práctica clínica y contar con los conocimientos. Y si no lo tenemos, seguirnos preparando para tener esas habilidades y esas aptitudes para ejercer con responsabilidad y puntualidad. La puntualidad cuenta y todos lo sabemos. No podemos evaluar o ser evaluados de alguien que llega a las 7 de la mañana a alguien que llega a 7:30 o alguien que llega a 7:05, 7:10. Jamás será lo mismo. Entonces, ¿qué tanto estamos haciendo para cumplir con estos aspectos? Y así vamos a ser autónomos, y así vamos a ser líderes, y así vamos a estar empoderados en nuestra profesión. Y ser reconocidos. Porque trabajamos mucho y decimos, bueno, ¿por qué no nos reconocen? A lo mejor esta es la clave de muchas reflexiones que podemos hacer. Y vamos a entrar ya al cierre, en donde vamos a hacer unas consideraciones finales, que dice que enfermería como profesión, voy al punto del campo de la investigación, dice deberá ser una práctica basada en enfermería en la evidencia. Que para que esto se lleve a cabo de manera legítima, habrá que alcanzar primero la autonomía profesional. Y entonces nosotros tenemos las guías de práctica clínica, estamos trabajando el campo de la investigación, intentando dar a conocer resultados. Por ejemplo, tenemos nuestro congreso que se va a dar ahorita. Vamos a tratar de llevar algunos resultados que permitan que, por supuesto, lo sometemos a la crítica, vivimos esta circunstancia, porque debemos llegar a la publicación de nuestra tarea de la praxis de enfermería y después que viene la estandarización. Y después, pues bueno, ya se sabe que enfermería está avanzando, estamos trabajando, porque dice que la EBE nos da la certeza de obtener resultados efectivos y seguros a partir de lo que se estudia, se investiga y de igual manera nos ayuda a tomar la mejor decisión. Todo el tiempo, toda la vida, a cada instante desde que abrimos los ojos tomamos decisiones. Y entonces que sean las mejores. Esto en conjunto, ¿qué conocimientos debe poseer el profesional de enfermería? Si dice que para ser autónomos y ser líderes y ser empoderados necesitamos tener conocimientos, pues vamos perfilando ese camino, ¿no? ¿En dónde? ¿Cómo? Si bien el conocimiento es solo un factor, que dijimos que hay más, para poder llegar a la autonomía profesional es un conjunto de habilidades y aptitudes. Y luego ser guía, ¿no? Dice, más todavía, ser guía y trabajar de manera colaborativa con los pares, con los directivos y resto del equipo multidisciplinario. Es toda una habilidad, es toda una tarea. ¿Y por qué? Porque debemos ser congruentes en los preceptos de la ética. ¿Qué quiere decir la palabra congruente?
congruente, porque a veces decimos, bueno, sí, soy congruente, ok, y cuando la palabra congruente, cuando les digo a los estudiantes, ¿no? En la universidad, miren, si pensamos algo y luego lo decimos, ya nos comprometimos a cumplir, porque congruente es pensar, decir y hacer. ¿De qué me sirve que lo piense, que viva pensando maravillas, si no las voy a decir? Y aquí tenemos que pensar, tenemos que decirlo y tenemos que hacerlo. Ser congruente en los preceptos de la ética, la moral, y no olvidar jamás que la razón de ser de la enfermería es el cuidado. Bien. Y bueno, dice que la falta de liderazgo y autonomía constituye una problemática, debido a que esta profesión es de servicio. Si si hiciéramos productos, mesas, sillas, podríamos tener un mayor nivel de equilibrio, porque todo lo que no tiene ese nivel de calidad lo podríamos regresar. Pero en enfermería no, porque brindamos servicios. Y entonces nuestro mayor indicador es la satisfacción de nuestros pacientes, de nuestros usuarios. Dice, debido a que esta protección es de servicio, generalmente la mayor parte de la fuerza de trabajo en el área de la salud, nosotros representamos el 70% de la población o de la plantilla nominal de las instituciones de salud, siendo esencial su formación para forjar el actuar con libertad y responsabilidad ante la toma de decisión, los cuales serán ejercidas con autonomía y liderazgo, brindando así una gestión del cuidado de calidad. ¿Y qué nos dice la calidad? Es aquel producto o servicio que cumple con los requerimientos para lo que fue creado. Bien, pues estas son algunas de las referencias que se revisaron para hacer el análisis de esta sesión y compartir con todos ustedes, que yo sé que cada uno en su campo es experto y que solamente es una reflexión, un análisis de cómo estamos haciendo las cosas, si las estamos haciendo bien, si estamos en la guía, perfecto, perfecto, felicidades. Pero si no, pues sí, hay que reflexionar. Dice que juntarse, los dejo con este pensamiento, juntarse es un comienzo, seguir juntos es un progreso y trabajar juntos es un éxito. Muchas gracias. Creo que sí me ajusté al tiempo. Sí, doctora, excelente, excelente su ponencia, doctora. Muchas Como gracias. bien lo dice, puntos de reflexión.